La prioridad de las personas y las garantías judiciales penales. A partir del artículo 14 y hasta el 23 de la Constitución se contemplan los derechos humanos que se relacionan con las garantías judiciales y específicamente se prevén los derechos referentes al proceso penal, acusatorio y oral, asimismo a la seguridad jurídica de los acusados y víctimas. Iniciemos con el artículo 14. Derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Derecho de previa audiencia tratándose de actos privativos. Derecho a que en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento. Derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal. Derecho de legalidad en materia civil. En resumen del artículo 14 significa: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata en los juicios del orden civil. La sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 15. Derecho de los reos políticos y de los delincuentes que hayan entendido la condición de esclavos en el país en el que delinquieron a no ser extraditados. En resumen, el artículo 15 significa cómo puede verse este precepto no autorizado. En primer lugar, la celebración de tratados de extradición en virtud de los cuales el Estado mexicano se comprometa con uno o más estados extranjeros a entregarles a aquellas personas a quienes dichos estados imputan la comisión de delitos de carácter político, o bien tratándose de delincuentes del orden común que hubiese tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito. En segundo lugar, también impide la celebración de cualquier convenio o tratado lesivo a cualquiera de los derechos que la Constitución otorga, sea todo ser humano, sea únicamente los ciudadanos mexicanos. Artículo 16. Derecho a que todo acto de molestia conste por escrito, provenga de autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado. Derecho a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos. Derecho a no ser privado de la libertad personal, si no es por las causas y en las condiciones previstas en la ley flagrancia. Derecho a no ser sometido a detención o esclarecimiento arbitrarios, caso urgente. Derecho de todas personas aprehendida a ser llevada sin demora ante un juez.
Derecho a no ser retenido arbitrariamente y a que la retención no exceda del plazo legal. Derecho a no ser molestado en el interior del domicilio, salvo en los casos previstos por la ley. Cateo. Derecho a que las visitas domiciliares se sujeten a las leyes respectivamente y a las formalidades correspondientes. Derecho a la inmovilidad de las comunicaciones privadas. Derecho a que la correspondencia esté libre de registros. Ejemplo: para que el Estado pueda molestar a las personas, debe realizarlo siempre y cuando cumpla con 3 requisitos: que sea mediante una orden escrita, que esa orden la emita la autoridad competente para realizarla, que esa autoridad funde y motive correctamente dicha orden. En otras palabras, la autoridad siempre debe actuar por escrito y sujetándose a lo que la ley le permita hacer. Es decir, el presidente de la República no puede imponer multas de tránsito por el simple hecho que la ley no lo faculte para ello. Y por último, la autoridad debe fundar y motivar sus actos. Artículo 17. Derecho a la administración de justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita. Derecho a promover acciones colectivas. Derecho a contar con mecanismos alternativos de solución y controversias. Derecho a contar con tribunales independientes y a que las resoluciones de estos se ejecuten plenamente. Derecho a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública. Derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. Derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. Ejemplo: es decir, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera. Supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicables en audiencias públicas, previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las prescripciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Artículo 18. Derecho a la libertad durante el proceso. Derecho a las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas. Derecho a las mujeres a compurgar sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
Derecho de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de justicia. Derecho de los menores de 12 años de edad que hayan cometido una conducta constitutiva de delito, a ser sujetos únicamente a asistencia social. Derecho de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgados penas en países extranjeros, a ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas. Derecho de los sentenciados de nacionalidad extranjera a ser trasladados a su país de origen, residencia. Derecho de los sentenciados a compurgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Derecho de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada a tener comunicación con su defensor. Ejemplo: el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observa la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidad. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgados penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delito del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso los sentenciados, y en los casos y condiciones que se establezca la ley, podrán compurgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de la delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada. Se destinará a centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringirse a las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse en otros internos que requiera medida especial de seguridad en términos de la ley. Artículo 19. Derecho a que las detenciones ante autoridades judiciales no excedan del plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con un auto de vinculación a proceso. Derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional, solo en los casos y circunstancias expresadamente previstos en la norma fundamental. Derecho a que no prolongue el plazo de la detención a menos que el indicado así lo solicite. Derecho a que el proceso se siga únicamente por él o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Derecho a que todo maltratamiento en la prisión o en la prisión sea corregido por la ley y reprimido por las autoridades.
Ejemplo: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indicado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresa el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, así como los datos que establecen que se ha cometido en un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. Todo maltratamiento en la represión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por la ley y reprimidos por las autoridades. Artículo 20. Derecho a que el proceso penal sea oral y acusatorio. En él se observan los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e inmediación. Derecho del imputado y derecho de la víctima u ofendido. Ejemplo: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los derechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños acusados por el delito se reparen, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, a declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá utilizar en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Recibirá asesorías jurídicas. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal, y la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar la sentencia en materia de reparación del daño. Artículo 21. Derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos por la ley. Derecho a que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Derecho a que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas con multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Derecho a que las multas se fijen de manera proporcional y derecho a la seguridad pública. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho de las personas afectadas por la extinción del dominio. Ejemplo: la investigación de los delitos corresponden al Ministerio Público y a la Policía, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponden al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de la policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto y hasta por 36 horas, o en trabajos a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá
en ningún caso de 36 horas. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Artículo 22. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las personas sean proporcionadas al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho de las personas afectadas por la extinción de dominio. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver la instancia. Ejemplo: a toda persona que se considera afectada se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcionada al delito que sancione y al cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decreta la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito. En los términos del artículo 109, la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que acusen abandono en los términos de la disposición aplicable, ni de aquellos bienes cuyos dominio se declare extinto en sentencia. Artículo 23. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver de instancias. Ejemplo: es con miras a que cualquier persona presuntamente responsable de la comisión de un delito sea juzgada en un plazo razonable, estableciendo su situación mediante un fallo definitivo, sea este absolutorio o condenatorio, que este precepto, por una parte, reduce a 3 el número de instancias procesales de todo juicio criminal y por la otra prohíbe la injusta práctica de absolver de la instancia. Consiste en mantener abierto definitivamente el proceso so pretexto de falta de pruebas o elementos suficientes para absolver o para condenar. Es aquí precisamente donde encuentra cabida implícitamente el principio universal reconocido de la presunción de inocencia, conforme al cual toda persona se reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario, y que en caso de duda no proceda otra cosa que su absolución. El fácil acceso de la administración de justicia en condiciones de igualdad es en la actualidad uno de los derechos humanos más importantes, y una vez que se está en el sistema de justicia, la protección de los derechos se maximiza. Habrá de garantizarse a través de los medios jurisdiccionales previstos en las normas generales. Por ello, las garantías judiciales cobran relevancia y en la Constitución las reconoce. Máximo un gobernado que enfrente un proceso de cualquier materia cuyos derechos no se encuentren garantizados no podrá ser juzgado con justicia, lo cual invalidará la sentencia que se dicte para resolver el asunto.
En las garantías judiciales surgen las formalidades esenciales de los procedimientos como reglas a seguir para mantener la igualdad de condiciones entre las partes en los conflictos de las materias que corresponden. Y esta fue la explicación de las propiedades de las personas y las garantías judiciales. A partir del artículo 14 hasta el 23, todos con dicho ejemplo.